Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 2 de agosto de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Mientras sigue creciendo el efecto Xóchitl, dentro del Frente Amplio por México se acaba de dar un nombramiento harto interesante. Resulta que Luis Cerrato se sumará a la Coordinación de Estrategia Electoral, que se convertirá en la jefatura de campaña de quien sea candidata o candidato presidencial el próximo año. El sonorense se desempeñaba hasta ayer como jefe de gabinete en Chihuahua, donde era la mano derecha de la gobernadora Maru Campos. Dicen que Cerrato y su hermano José fueron piezas clave en el equipo de la panista para ganar la gubernatura. De hecho, el ahora exfuncionario será quien coordine las campañas del frente en tierras chihuahuenses. La inclusión de Luis Cerrato en el equipo a nivel nacional le da un peso mayor a Maru Campos en el proceso y revela que más allá de las apariencias, las cosas se mueven dentro de la alianza PRI-PAN-PRD. No hay que perder de vista lo que pasa en Ciudad Madero, pues hay mucha molestia en el sindicato petrolero porque la Marina tomó el control de uno de sus mayores negocios, el dique seco de Pemex. Se trata de la única instalación autorizada para reparar embarcaciones de la empresa, lo que la vuelve uno de los botines más suculentos para el sindicato. Que los marinos vayan a desplazar a los sindicalizados tiene a algunos con los pelos de punta. De ahí que ni siquiera Pemex se ha atrevido a informar del asunto. El colmo. El morenista Armando Quintero ordenó desalojar del Parque Acteal a un grupo de niños. Resulta que los menores están inscritos en un curso de verano y como parte del mismo los llevaron de paseo a ese espacio que pertenece a la alcaldía Iztacalco. Pero como la convivencia fue organizada por la agrupación Espacio Democrático Independiente, desde las oficinas del alcalde llegó la orden de sacar a niños y niños con la supuesta idea de no darle juego al líder del EDI, Pablo Trejo. Pero los únicos que afectó el morenista fue a los infantes, que se quedaron sin actividades y además literalmente los pusieron en la calle. Alguien debería recordarle a Quintero que, al menos con las niñas y los niños, deje de lado la grilla. En lo que sigue jugueteando con la idea de ser candidato presidencial de MC, el gobernador Samuel García se irá una semana a la India. Y por supuesto no va solo. Entre quienes lo acompañan están su fotógrafo personal. Se trata de Carlos Bravo, quien no es un empleado de comunicación social, sino el fotógrafo exclusivo del mandatario de Nuevo León y de su esposa Mariana Rodríguez. Según Samuel García, el viaje será pagado por el gobierno indio, pero no aclaró si esa cortesía también incluye a su séquito, dentro del cual, por supuesto, hay que contar al dichoso fotógrafo. Porque, claro, ¿quién necesita rendición de cuentas cuando se tienen reels en Instagram? Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Rosa Isela encabezará reunión en Sedena. Nos cuentan que la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento en Tareas de Seguridad Pública de la Fuerza Armada Permanente se reunirá con el Gabinete de Seguridad, que encabeza la secretaria Rosa Isela Rodríguez. El encuentro será privado, tal como ocurrió la semana pasada en la sede de la Marina. En esta ocasión la cita es en Sedena y es parte de los trabajos de la comisión que encabeza el senador morenista Cristóbal Arias. Van
contra Finanzas del Crimen. Hoy llega a México Elizabeth Rosenberg, subsecretaria del Tesoro para el Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros de Estados Unidos. Se reunirá con el presidente López Obrador y autoridades de seguridad para acordar acciones contra el financiamiento ilícito al crimen organizado. La estadounidense antes visitó Colombia. Berbés toma rectoría. Como se lo adelantamos en este espacio hace unas semanas, Luis Ernesto Derbez regresó como rector a la Universidad de las Américas de Puebla. El consejero empresarial y patronato de la fundación de esa casa de estudios informó sobre la reincorporación del ex canciller y de Cecilia Anaya Berrios como vicerrectora académica. Lo destapan y se le van encima. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, es el blanco de las críticas del PAN y del PRI por el homicidio contra el director jurídico del Congreso Estatal. Las dirigencias de ambos partidos acusan al emesista de la ola de violencia y de perseguir a opositores. Los reproches, desde luego, iniciaron después de que el presidente destapó al mandatario regio. Lozoya rechaza pagar $30 millones. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, rechaza pagar los $30 millones que pide el presidente López Obrador como acuerdo reparatorio en el caso agronitrogenados. El exfuncionario espera que en las audiencias del próximo 31 de agosto el juez acepte los 10 millones que propone. Si no, dicen, acudirá a instancias internacionales, pero seguirá en prisión. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Los guardaespaldas del director del aeropuerto de la Ciudad de México. Nos comentan que ayer, poco después del mediodía, se vio la llegada en Palacio Nacional del vicealmirante piloto aviador retirado Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quien por más de una hora se reunió con el presidente López Obrador. Nos indican que ante las últimas polémicas por las fallas en el aeropuerto capitalino, toma relevancia esta presencia en el recinto histórico. Lo que también llamó la atención en la calle de Corregidora y que ocasionó que varios peatones sacaran sus celulares para grabar, fue ver al titular del AICM resguardado celosamente por guardaespaldas, quienes lo rodeaban. ¿Y eso? ¿Temerá el ataque de algunos de los muchos usuarios de la terminal aérea que están molestos con el servicio? AMLO reconoce que algunos youtubers de sus mañaneras son coyotes. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a nivel nacional y de manera pública un tema muy delicado que desde hace tiempo se sabe en Palacio Nacional. La presencia de gestores, coyotes se les decía antes de manera menos elegante, disfrazados de reporteros para defender o apoyar negocios de delincuentes. Aquí se han defendido a personas o se ha dado a conocer informes o declaraciones de personas que tenemos nosotros pruebas que no están actuando bien, dijo el mandatario federal sin pregunta de por medio. En este espacio se documentó cómo una famosa youtuber apoyadora de la autollamada 4T reconoció que se pagan decenas de miles de pesos por preguntas al presidente. Nos informan que estas personas están plenamente reconocidas por Presidencia de la República. Sin embargo, no se ha hecho nada para impedirles que continúen entrando a las conferencias. ¿Será que tras esta revelación del propio AMLO se evitará que sigan entrando estos personajes a Palacio Nacional? Prohíben en el Senado usar elevadores del personal de limpieza. Nos cuentan que en el Senado, a partir de esta semana, el personal de limpieza de Fonatur
tiene prohibido usar los elevadores del edificio del hemiciclo. Ello por instrucciones de la empresa y de funcionarios de la Cámara Alta. Se trata de 400 trabajadores de limpieza y mantenimiento que, por cierto, trabajan bajo el esquema tan criticado por la 4T del outsourcing y que reciben un sueldo quincenal de 3,000 pesos. Se trata de personas que en su mayoría son adultos mayores y que ahora tienen que bajar por escaleras hasta 14 pisos en la llamada Casa del Pueblo y del Federalismo. ¿Qué busca Jacob? Nos hacen ver que la expresidenta de Morena, Jacob Polensky, no ha cedido ante la exclusión de la convocatoria de su partido para competir por la candidatura presidencial. Luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido bateó su denuncia, la diputada impugnó ante el Tribunal Electoral que este miércoles dará la resolución final del caso. Dentro de Morena, muchos aseguran que no entienden la postura de doña Jacob de empeñarse en entrar a una carrera en la que no tiene la menor oportunidad de ganar. ¿Qué busca en realidad la señora Polensky? Se preguntan. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, sostendrá este miércoles su esperado encuentro con el líder parlamentario de Morena, Ignacio Mier, para pactar los términos de su separación de la mesa directiva y competir sin la ventaja del cargo por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Entre las condiciones indeclinables del panista está dejar a un representante de su partido al frente del órgano legislativo, lo cual perfila a la vicepresidenta Noemí Berenice Luna, para encabezar el Palacio de San Lázaro por un mes antes de la elección de un diputado del PRI para el tercer y último año de la actual legislatura. Trascendió que cómo estarán de animadas las recolecciones de firmas de apoyo de los aspirantes a la candidatura del Frente Amplio por México, que salvo Xóchitl Gálvez, ninguno quiere dar cifras. Santiago Krill amenaza con pasar otra fase, pero asegura que le faltan poquitas. El también panista Jorge Luis Preciado jura que tiene el doble de las 150,000 que necesita, pero no se las quieren certificar. Mientras que el priista Enrique de la Madrid argumenta que él no es quien debe dar esa información, sino el comité técnico. Vaya, vaya. Trascendió que antes de la sesión de la comisión permanente se retiraron del orden del día las propuestas presidenciales para magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El PAN aseguró que el motivo fue porque los morenistas y sus aliados no se pusieron de acuerdo. Ya hasta se dijo que algunos fueron candidatos al INE, pero no cumplieron con el perfil de idoneidad, mientras que los guindas señalaron que algunos nombramientos ya fueron ocupados o les faltan algunos requisitos. Se ve que están en la jugada. Trascendió que algo que no le gustó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que este martes confesó en su mañanera que entre las innumerables peticiones que llegan a la conferencia por parte de youtubers y gestores, se han encontrado casos en los que se está buscando defender a personas que no están actuando conforme a la ley. Pero no los ha balconeado porque no conviene. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Morena plantea reingeniería de instituciones en el Estado de México. Le platicamos que en los trabajos de transición para la llegada de Delfina Gómez al gobierno del Estado de México, no señalan que los diputados morenistas, cuyo coordinador es Maurilio Hernández y quien forma parte del equipo de la gobernadora electa, alistan una propuesta para compactar y crear dependencias mexiquenses para estar acorde con el plan de gobierno.
se impulsa crear la Secretaría del Agua. Actualmente es una comisión ejecutiva. Que la de Desarrollo Social se llame Bienestar, así como que la Contraloría sea de la Función Pública. En este espacio le habíamos comentado que también quieren el instituto para devolver al pueblo lo robado mexiquense. Todo, nos refieren, debe estar antes del 16 de septiembre, cuando sea el cambio de gobierno. Batres no cederá con los inconformes de la línea 12. Aunque continuará la inconformidad de algunos comerciantes de la línea 12 del metro afectados por la rehabilitación, este martes el jefe de gobierno Martí Batres advirtió que no hará modificaciones al ofrecimiento que hicieron las autoridades para entregar 96,000 pesos a cada uno. De acuerdo con el mandatario, a la fecha suman 160 personas las que han aceptado el acuerdo, lo que quiere decir que hasta ahora se han desembolsado más de 15,300,000 pesos. Aunque las autoridades decían mantenerse abiertas al diálogo, el jefe de gobierno fue más duro en este tema, pues aseveró que no es un asunto de negociaciones, y mucho menos, dijo, se va a pactar con dirigentes. Esto tras las manifestaciones en las que algunos advirtieron que fueron desalojados del salón de usos múltiples donde mantenían su mesa de diálogo. Desde cualquier lugar, incluso mítines, se conectan los diputados a sesiones. Nos refieren que ayer en la sesión de la Conferencia Legislativa del Congreso Local, para definir los temas que serán abordados hoy en la Comisión Permanente, los legisladores se conectaron vía Zoom, lo que es normal, desde sus oficinas o autos. Solo que en esta ocasión hubo innovación. Diputadas de Morena como Marta Ávila y Xóchitl Bravo, así como la aliancista Elizabeth Mateos, se enlazaron desde el mismo lugar, la asamblea de la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum en Iztapalapa. Con el ruido, nos dicen, ojalá hayan escuchado lo que votaron. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. Presidentes municipales y la reelección. Aunque algunos lo nieguen, desde el inicio de los actuales periodos de gobierno, trabajan para reelegirse. Hablamos de Romina Contreras, Marco Antonio Rodríguez y de Pedro Rodríguez, entre otros. Desde luego el edil de Coacalco, David Sánchez, tiene una misión casi imposible. Veremos. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Los vínculos de la SEP con Rusia. La SEP no se reunió con los padres de familia ni recogió inquietudes de especialistas de la educación para elaborar los libros de texto. Pero sí tiene tiempo para reunirse con el representante de Rusia, país invasor de Ucrania. Así lo dio a conocer la sede diplomática al anunciar que en la sede de la Secretaría, el embajador Nikolai Sofinsky tuvo un encuentro con el subsecretario Luciano Concheiro. Abordaron intercambios académicos, lazos universitarios y esferas más prometedoras de investigación. De la percepción a la realidad. Las autoridades de la Ciudad de México presumieron el lunes la caída de la percepción de inseguridad en la capital. Según cifras del INEGI, la gente tiene la idea de que hay menos delitos. Pese a ello, los asaltos a joyerías, al menos 7 en lo que va del año, asaltos en la vía pública como el ocurrido en el circuito interior frente a la estación Eduardo Molina del metro, y sobre todo los homicidios, incluidos en balaceras, no cesan. Apenas el lunes pasado hubo un tiroteo en un baile en la Merced. Es el tercer hecho similar del año, con saldo global de 7 muertos y 22 heridos. Pero las autoridades siguen en el festejo. Operación política a lo Morena. Suban el piano, bajen el piano.
En la comisión permanente se incluyó en el orden del día la lista propuesta por el Ejecutivo de los aspirantes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Según panistas, figuran personas afines a Morena y no cumplen con el perfil de idoneidad. Más tarde, el presidente de la comisión permanente, Alejandro Armenta, informó que debido a que se detectaron inconsistencias en los expedientes de 50 de las 70 personas propuestas, se regresaron a la mesa directiva para que en las próximas semanas se discuta en comisiones y luego se aborden en el Pleno. Priorizan a influencers en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quien al parecer prefiere las redes sociales es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. El magistrado no aparece en medios tradicionales más que en imágenes de las sesiones públicas que se realizan en el Tribunal Electoral. Pero eso sí, desde hace unos días ya es viral por una entrevista que dio a un influencer para las benditas redes sociales. ¿Y las entrevistas con los periodistas? Que esperen. El gran pendiente de la Corte. La Corte inicia periodo de sesiones con un pendiente grande: resolver la situación del INAI. Después de que en la última semana, antes de irse al receso, la mayoría rechazara invalidar la queja del Instituto por la falta de nombramientos de los consejeros, se designó al ministro Juan Luis González Alcántara para presentar un nuevo proyecto con el que se definirá si el Senado debe completar el pleno del INAI o si en su defecto los consejeros podrán sesionar aún sin el quórum necesario. Vienen tiempos interesantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El motivo, tras el freno de las NOM. El que celebró que una jueza haya frenado la eliminación de las NOM en salud es el doctor Héctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Advirtió que el proceso de desaparición de las normas se hizo violando la ley, sin transparencia y con criterios ideológicos. Nunca se celebraron espacios de consulta pública que la ley mandata y nunca se justificó la desaparición de las normas como la ley exige para proceder con su cancelación. ¿Qué se puede esperar de un conversador?, dirían en Palacio. Se luce Mier con foro en San Lázaro. Luego de que inició su caravana proselitista en Puebla contra la trata de personas en su estado, al que busca gobernar, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, trajo su campaña a San Lázaro. Para eso organizó hoy un foro para la prevención y combate a la trata de personas, para visibilizar este delito en México, de la mano de expertos y colectivos, así como dar voz a las víctimas. Y para ello tendrá cartel de lujo: Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad; Rosario Piedra, presidenta de la CNDH; María Teresa Paredes, de la Barra Mexicana; Colegio de Abogados y la activista Mayra Hernández. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Formación de policías en manos de recomendado. Más de uno se quedó con el ojo cuadrado en Colima, nos cuentan, luego de conocer al nuevo director del Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Luis Felipe Rocha Solís. Nos indican que las críticas se soltaron contra la administración de la morenista Indira Vizcaíno Silva, pues a pesar de la crisis de seguridad por la que atraviesa la entidad, no hay una estrategia clara y le entregó la formación de nuevos oficiales al joven Felipe, quien es licenciado en educación primaria, pero no ha estado al frente de un grupo o un ciclo escolar completo, además de carecer de formación en materia de seguridad. Sin embargo, nos dicen, llegó al cargo por ser hijo
de la Secretaría General de Gobierno del Estado, Guadalupe Solís Ramírez, también de Morena. ¿Qué tal? Alcaldesa priista, hijo morenista. Donde no se confirma eso, del mismo color de sangre, nos platican es en Nuevo León. Pues al director del DIF municipal de Guadalupe, Tomás Montoya Díaz, lo andan promoviendo con pintas en varias bardas para la presidencia municipal, la cual ha sido gobernada desde el anterior trienio por su madre la priista, Cristina Díaz Salazar. Sin embargo, nos detallan que llamó la atención de propios y extraños que su nombre aparece con letras color guinda, y reforzó los rumores de que el joven Tomás buscará ser abanderado por Morena, ya que el PRI la tiene muy complicada, pues parece en cuarto lugar en las preferencias electorales en el estado, por debajo de Morena, el PAN y MC. Ni modo, no siempre la sangre es tricolor. Alcalde con buena mano. El que anda de arriba abajo, ultimando detalles en Yucatán, nos comparten, es el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha del PAN, pues el próximo sábado presentará su informe de gobierno, donde busca resaltar lo enfocada que ha sido su administración con los más necesitados. Nos explican que para don Renán esto es muy importante, pues es una buena carta para dar un gran salto y ganar la encuesta que levantará el CEN del PAN para tomar decisiones sobre la candidatura. Aunque nos dicen, el alcalde está confiado en que será el próximo abanderado a gobernador en un marco de unidad y de buena relación con el actual mandatario Mauricio Vila Dosal, también del PAN, y los principales actores locales. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 2 de agosto de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Lo invito a que escuche la audiosíntesis informativa y las cápsulas informativas Sesión Noticias Puntual a través de Spotify, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Audacy y Deezer, entre otras. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.